En la sombra densa de un corral polvoriento, una niña apache encadenada al borde del mercado de esclavos agita sus ojos grandes y temblorosos, el sol abrasador enterrándose en su piel joven, mientras latidos acelerados anuncian el error inminente. De repente, una figura encorvada, la anciana blanca que lleva en el rostro las huellas de soledad y firmeza, aparece entre la multitud, sus manos temblorosas extendiéndose con decisión para apartar los grilletes que aprisionan a la niña. El viento caliente levanta nubes de polvo rojizo, dejando el ambiente reseco y sofocante, donde el silencio pesa más que el ruido lejano de carros y voces furiosas. La tierra agrietada refleja la brutalidad del viejo oeste, un lugar donde la supervivencia se juega entre la desesperanza y la sombra de la muerte. En ese rincón olvidado por el tiempo, un respiro suspendido en tensión, un destello frágil de posibilidad entre hostilidad y miedo. La niña apache, con sus labios temblorosos y el brillo inocente pero roto en su mirada, aprieta el puño desnudo contra la tierra áspera, tratando de contener el temblor ahogado que le invade. Su corazón, joven y lleno de preguntas, lucha contra el terror de ser arrebatada para siempre de su pueblo y tradiciones. A su lado, la anciana blanca, marcada por años de pérdidas y cicatrices invisibles, siente la promesa rota de muchas batallas y el peso de un juramento silencioso: proteger esa vida que apenas conoce, aunque el mundo entero se muestre hostil. El peligro se cierne con fuerza sobre ellas. Los traficantes, hombres sin alma ni piedad, han puesto precio a la niña como si fuera un objeto inerte, su libertad y cultura despojadas a cambio de monedas sucias. La anciana blanca, desafiando el rechazo de las miradas rígidas y la amenaza latente, ha aparecido como un ángel inesperado que roba a la niña del cruel destino. La urgencia de esta alianza naciente se instala como un látigo invisible, tensando cada gesto y palabra no dicha. La niña mira a los ojos cansados pero fieros de la anciana, buscando en ellos un refugio sin palabras. Apenas un susurro brota entre ambas, una promesa silenciosa, frágil pero feroz. La anciana extiende su mano, vacilante y firme, y la niña apache la toma con fuerza temblorosa, un puente tenue entre dos mundos que el odio pretende dividir. El corazón de la anciana palpita al ritmo de un miedo antiguo y nuevo a la vez, consciente de que la calma es apenas un instante efímero en la tormenta que las persigue. De repente, un sonido lejano y amenazante rasga el aire seco, el retumbar de cascos que se acercan con sombra y furia. Hombres a caballo, despertando fantasmas de pasados ocultos, susurran el fin de la paz momentánea. La anciana se endurece, sabiendo que no solo la libertad de la niña apache está en juego, sino también los secretos que carga en su alma, sombras que podrían apagar la última esperanza de escape. Muchos compañeros que recorren estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el algoritmo traicionero de YouTube a veces borra sus suscripciones sin avisar. Antes de que la próxima senda peligrosa se revele y una nueva vuelta de tuerca ocurra, echa un vistazo rápido abajo del video y asegúrate que sigues suscrito a nuestra partida para no perder el hilo de esta leyenda. No queremos que pierdas ninguna voz que resuena en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El retumbar de los cascos se intensificaba, reverberando en el aire denso del atardecer, quebrando la quietud apenas tejida entre la anciana blanca y la niña apache encadenada. La anciana apretó los dientes. Sus manos temblorosas, pero firmes, acariciaron la muñeca magullada de la niña para darle valor sin palabras.
Sabía que el tiempo se desvanecía. Cada segundo era un filo agudo que amenazaba con romper la frágil tregua de esperanza que habían encontrado en ese ring. No era solo miedo lo que la consumía, era la llama muda de quien sabe que huir no es solo una necesidad, sino el único camino para salvar algo más que su vida, su historia, sus raíces, su identidad misma. «Debemos movernos», susurró la anciana, casi inaudible, con la voz hecha arena y voluntad. La niña asintió, soltando un halo tembloroso de aire contenido que salió en un suspiro atrapado. El sonido de los jinetes se acercaba, cortando el aire con la promesa de violencia y reencuentros dolorosos. La anciana sacó de su bolso un pequeño el frasco con manos que aún temblaban, pero su pulso comenzaba a encontrar un ritmo firme. El trabajo para desechar los grilletes no podía ser lento ni torpe. La anciana apoyó el peso de sus años en cada movimiento. Sus uñas agrietadas se convirtieron en herramientas de precisión, sin cosquillas, sin fallos. Por momentos, la niña clínicamente compatible miraba alrededor, buscando la figura del más peligroso de los mercenarios, Alto Mando, un hombre cuyo abrazo significaba muerte disfrazada de negocio. Su sombra perenne y oscura se recortaba ya en la lejanía. Todo lo que la antigua mujer y la niña habían de hacer era esconderse antes de que él cruzara ese límite invisible. Poco a poco, ante el calor abrasador y el polvo que quemaba la garganta, las cadenas cedieron. La libertad, aún efímera, se deslizó sobre los huesos desnudos de la muñeca y la niña Apache dejó caer su mano al suelo, sin poder olvidar el frío al rozar el grillete. Marcada para siempre. La anciana asintió con un suspiro que se llevaba el polvo del miedo. «No estás sola», dijo con voz quebrada. «Aquí, ahora, eres mi responsabilidad, aunque el mundo nos juzgue y nos busque». La niña no respondió, pero en sus ojos brillaba un brillo que ninguna tormenta podía apagar. La promesa del combate silencioso, de la resistencia oculta en cada respiro pequeño y feroz. El sonido de casco se acercó con salvaje determinación. La multitud comenzó a dispersarse, mientras un hombre corpulento y de mirada dura se abrió paso, dispuesto a recuperar la mercancía. Alguien que conocía demasiado bien las reglas crueles de la frontera y las trampas del destino, como la anciana había aprendido con cicatrices invisibles marcando su alma. «El Alto Mando está aquí», susurró la anciana con una tristeza helada. Pero un destello de astucia la visitó. La niña, aunque joven, comprendió al instante la jugada. No bastaba con esconderse. Necesitaban una estrategia, un movimiento audaz que pudiera torcer el curso implacable que las perseguía. Entre las sombras, un hombre mayor se acercó lentamente, sus ropas gastadas ocultando un viejo filo de pistola. No era un aliado claro, ni un enemigo visible, más bien una pregunta incómoda que balanceaba la balanza entre la salvación y el desastre. La presencia de ese extraño, tan inesperada como el viento que cambia de dirección sin aviso, añadió una nueva capa de incertidumbre al destino de la anciana y la niña Apache. La anciana blanca apretó la mano de la niña, que respondió con un apretón igualmente férreo. Juntas, un breve anclaje. En el mundo que se deshacía a su alrededor, el hombre de mirada aguda habló con voz áspera, una mezcla de advertencia y promesa. «No hay refugio en este desierto de almas rotas, pero sé dónde esconder a quienes el mundo ha condenado. ¿Están dispuestas a jugar con fuego para ganar el viento?» Antes de que la anciana pudiera responder, los cascos resonaron con furia inminente. Las figuras de los jinetes aparecieron contra las últimas luces del crepúsculo, una tormenta de humo y muerte que amenazaba con engullirlas.
El hombre mayor giró sobre sus talones y señaló hacia una senda oculta entre las rocas y la maleza. El tiempo se acaba, dijo, pero a veces las sombras guardan secretos que ni la muerte se atreve a tocar. La niña Apache miró por última vez la mano que la había liberado, y luego sus ojos se clavaron en los del hombre. En ese instante, un grito agudo rasgó el aire. El alto mando había descubierto su rastro y ordenaba un ataque inmediato. El mundo se volvió un torbellino de polvo, horrores y promesas incumplidas. Pero en medio de ese caos, un pensamiento se clavó en la mente de la anciana y la niña con fuerza implacable. No todas las sombras temen la luz. Algunas son guardianes secretos, heraldos del cambio. Y entonces, entre la furia de los perseguidores y la esperanza encendida, ambos supieron que la siguiente decisión dictaría no solo su destino, sino el eco de una guerra antigua que aún no había terminado. Al adentrarse por la senda estrecha, envuelta en penumbras, un susurro emergió del silencio, un secreto guardado por generaciones, capaz de cambiarlo todo. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, un grito desgarrador cortó la noche. No estaban solas. ¡No pueden escapar!, vociferó una voz desconocida desde la oscuridad, más cercana y mortal que cualquier jinete que hubieran enfrentado. El peligro, más cercano que nunca, se convertía en una certeza insoportable. Y allí, en el laberinto de piedras y matorrales, se abrió el abismo de un nuevo enigma. ¿Quién había hablado? ¿Un enemigo oculto o un aliado inesperado al borde de la frontera? La respuesta, suspendida en el aire, aguardaba para decidir la vida o la muerte de la niña Apache y su protectora. Un solo paso en falso y todo estaría perdido. El crepitar distante del viento chocaba con el eco persistente de los cascos, cada vez más fieros, abriendo una brecha entre la anciana blanca, la niña Apache y la vorágine que se acercaba. La oscuridad comenzaba a engullir el mercado, y las sombras se estiraban como garras sobre la tierra árida. El pulso de la niña latía con fuerza desenfrenada, mezcla de terror y una llamarada incipiente que no sabía cómo nombrar. La anciana apretó su mano, concediendo fuerza sin palabras, mientras la senda bajo sus pies se convertía en un laberinto de inseguridades y promesas rotas. No había tiempo para vacilar. El hombre de mirada afilada, la figura inesperada de la frontera, señaló hacia un estrecho pasaje entre rocas y matorrales, un vestigio olvidado por otros, pero memoria viva de ese dédalo clandestino. El polvo roció sus rostros mezclándose con la humedad de sudores nerviosos. Giraban entre sombras y huecos, evitando lugares donde hasta la luz parecía desconfiar. A lo lejos, el eco de los cascos se retorcía, ya no solo sonido, sino amenaza palpable, viento arrastrando olas de peligro. Cada paso era un acto de fe, un desafío silencioso contra el destino impuesto. La niña Apache, con el ceño fruncido, sentía cómo la cadena de miedo que la había aprisionado comenzaba a levantarse. Era un peso insoportable y a la vez la única brújula de su identidad. El hombre los detuvo en un claro pequeño, donde el follaje aún luchaba por sobrevivir entre piedras quebradizas. La anciana, con voz apenas audible, preguntó: ¿Estás segura de esto? No te prometo. Y coraje brillaron con una fuerza inesperada. Prefiero 1000 veces luchar que morir en cadena. El susurro de esas palabras fue un puñal hondo en la noche. El hombre clavó la mirada en ella, reconociendo una dignidad que el polvo y la opresión no podían opacar. Entonces prestad atención, dijo, desplegando una especie de mapa en las piedras. Aquí, en lo profundo, hay quienes no toleran la injusticia del mercado de esclavos. Gente que vive oculta, guerrilleros que aún mantienen viva la resistencia. Pero no son muchos,
y no todos te serán amigos. La pregunta, ¿en quién confiar? Porque aquí las sombras tienen doble filo. La anciana asintió lentamente, sabiendo que la batalla no solo sería contra los perseguidores, sino contra la desconfianza y el miedo que anidan en el corazón humano. De pronto, un crujido en la maleza hizo que todos tensarán los músculos. La niña apache se plantó firme, olvidando por un instante su fragilidad aparente. Su mirada, ahora afilada como cuchillo de obsidiana, escudriñaba las tinieblas. Un hombre de voz graves emergió de entre los arbustos espesos, su rostro marcado por cicatrices que contaban historias de guerra y traición. Sus ojos, ferales y a la vez exhaustos, recorrieron el pequeño grupo. «No deben creer en cualquiera que se presente a ofrecer ayuda», dijo sin rodeos. «La frontera devora a los inocentes y a los fuertes, sin distinguir». «¿Quién eres?», preguntó la anciana, sin bajar la guardia. «Me llaman el halcón», respondió, «y sé que ese niño que llevan no es solo mercancía para los esclavistas. Hay un fuego en ella que quema más allá de la piel». La niña apache dio un paso adelante, sintiendo que ese apodo cargaba la misma mezcla de peligro y esperanza que su corazón desgarrado. «¿Y qué guardas tú, halcón?», inquirió con voz tensa. El hombre esbozó una sonrisa amarga. «Guardo recuerdos de un pueblo esclavizado, de promesas rotas y de un juramento, no dejar que desaparezcan las voces de mi tierra». Un silencio pesado cayó sobre el grupo, mientras las palabras reverberaban con un peso casi sagrado. Entonces, de súbito, un grito resonó a las espaldas, un tintineo cruel de risas y órdenes. «Ahí están». La voz oscura del alto mando atravesó la distancia, helando aún más el aire. Los cuerpos se tensaron. La niña apache sintió que el miedo se agarraba a sus entrañas, pero esta vez no la paralizó. Cada latido era un tambor de guerra, un llamado indómito que retumbaba en sus venas. «No habrá segunda oportunidad», advirtió el halcón con voz grave. «Debemos movernos ya». La anciana se volvió hacia la niña, sus ojos un faro entre la tormenta. «No importa lo que venga, aquí no estás sola. Juntas tejemos un destino distinto». Mientras las primeras sombras de los jinetes rompían entre las rocas, un estruendo súbito sacudió el suelo. Una explosión corta y seca, seguida de un resplandor que iluminó por un segundo la ruta oscura. «Una trampa», exclamó el halcón, empuñando su viejo cuchillo de combate. El polvo se levantó en columnas frenéticas, entremezclando polvo y luz en una danza mortal. La niña apache tiró de la mano de la anciana, y la nueva aliada hacia un hueco en la tierra. Una caverna oculta bajo una formación rocosa, apenas visible si uno no conocía el lugar. Dentro, el aire era frío y cargado de antigüedad, perfume de tierra húmeda y secretos enterrados. «¿Crees que escaparemos?», preguntó la niña, con la voz quebrada, aún sosteniendo la vida en esa pregunta. La anciana la miró, y en ese gesto se fundieron siglos de dolor y esperanza. «No solo escaparemos», respondió. «Volveremos a contar esa historia que intentaron borrar». Pero el susurro que publicó la caverna no era solo de certezas. Un estrépito de paso rápido se acercaba a la entrada. Una voz inesperada, ronca y apurada, clamó desde la penumbra. «Deténganse. No son ustedes lo que buscan. Tiempo suspendido, corazones al borde del abismo. Ninguno avanzó ni retrocedió. Aliado o enemigo, la respuesta está tan cerca como la oscuridad que los abraza». Y entonces, en ese instante donde la frontera no admite dudas, la niña apache supo que la verdadera batalla apenas comenzaba.
El retumbar de los cascos crecía hasta convertir el aire en un torbellino de tensión. La anciana cerró los ojos un instante, buscando en su memoria el camino más seguro, mientras la niña apretaba con fuerza la mano que la había liberado de aquellas cadenas que aún parecían quemarle la piel. No había tiempo para vacilar. Apenas un susurro, una señal muda entre ellas, y comenzaron a avanzar con pasos veloces, pero cautelosos, hacia la senda estrecha que el hombre de mirada afilada había señalado. El polvo se levantaba a su paso, mezclándose con el aroma seco y áspero que impregnaba ese rincón olvidado por todos, menos por quienes guardaban secretos bajo la piel. El crepitar de ramitas al romperse bajo sus pies erizaba la piel de la niña. Cada sonido parecía un latido del peligro que se acercaba. Sus ojos grandes, que pocos minutos antes reflejaban miedo puro, ahora brillaban con un fuego silencioso, un desafío contra el destino que la perseguía. La anciana, con el rostro arrugado pero resuelto, cargaba sobre sus hombros las sombras de un pasado lleno de pérdidas, pero también la determinación de no ceder ante la oscuridad que amenazaba con devorarlas. Su voz rasposa fue apenas un murmullo mientras guiaba a la niña por entre las rocas y los matorrales. Mantén la calma. Cada sombra puede ser un refugio o una trampa. Las propias palabras parecían un mantra, una red invisible para sostener el pulso tembloroso de ambas. El hombre que los acompañaba, el halcón, caminaba unos pasos delante, sus ojos escudriñando cada movimiento, atento al más leve indicio de peligro. La tensión entre ellos era extraña, un equilibrio precario entre desconfianza y la necesidad impuesta por la urgencia. De pronto, un susurro agudo rompió el aire. Los tres se detuvieron. Una figura emergió de entre la maleza, su rostro cubierto por sombras, pero sus ojos brillando con la intensidad del cansancio y la esperanza. «No están solas», dijo la voz con firmeza, aunque con un temblor apenas perceptible. «Pero deben apurarse. El alto mando no perdona». La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda, acompañando el impulso urgente de huir que ahora se hacía imparable. La anciana asintió lentamente, sin apartar la mirada del sendero que se abría ante ellos. Corrieron. Cada pisada era un golpe contra el tiempo, contra la historia que amenazaba con borrarlas. La estrechez del camino, cubierto por ramas entrelazadas y piedras sueltas, hacía que cada decisión fuera vital. De repente, una luz parpadeante surgió entre la maleza. No era el reflejo del sol moribundo, sino un fuego pequeño y controlado. Una señal, una trampa. «¡Cuidado!», exclamó el halcón, mientras tiraba instintivamente de la niña hacia un lado. «No todos aquí son amigos». El corazón le dio un vuelco a la anciana. La frontera no era solo tierra de enemigos visibles, sino de alianzas efímeras y traiciones ocultas. Aquel fuego, lejos de ser un refugio, podía señalar la llegada de nuevos peligros. Sus pasos se tornaron sigilosos, entre sombras que parecían cobrar vida propia, susurrando historias de antiguos pactos rotos y juramentos olvidados. La niña apache, pese a su fragilidad aparente, mostraba ya una valentía naciente, un temple forjado por las cenizas del miedo. En un claro entre las rocas, la figura de un hombre se hizo visible. Su porte rígido y cicatrices profundas hablaban de batallas que el tiempo no había logrado borrar. Miró al grupo con una mezcla de sorpresa y resignación. «El halcón», musitó la anciana. «¿Quién es?» «Un guardián de las sombras perdidas», respondió el hombre con voz grave. «Pero incluso los guardianes dudan en estos tiempos.
Los ojos del extraño se posaron en la niña con reverencia y advertencia. «Esta niña no es para ellos, ni para la frontera», dijo. «Su espíritu arde con la historia de un pueblo que se niega a morir en cadenas». El silencio que siguió fue tan espeso que sus propios corazones parecían estruendos contenidos. Entonces, un grito feroz cortó la oscuridad. Voces de hombres aproximándose, la ira palpable de aquellos que habían convertido la codicia en ley. «No permitiré que se escape». La voz del alto mando atravesó el viento hiriente y fría. «Rompan su refugio». La anciana apretó la mano de la niña con fuerza. Una promesa sellada en ese instante. Sin opciones, se adentraron en la caverna oculta. Un refugio ancestral entre las rocas, donde el aire era denso, cargado del eco de 1000 historias no contadas. «Aquí estaremos a salvo por ahora», susurró el halcón, «pero no por mucho tiempo». La niña inspiró profundo, dejando que el frío de la caverna se filtrara hasta el hueso, mezclándose con la esperanza amarga que ya se negaba a morir. Desde la oscuridad surgió una voz inesperada, áspera pero urgente. «¡Alto! No son los enemigos que buscan». Todos tensaron los músculos. El peligro y la duda en un equilibrio imposible. La anciana, con la voz quebrada, preguntó: «¿Quién habla?». La sombra respondió, y la respuesta pendía en el aire como un filo. «Soy quien llegó antes que ellos, y el próximo movimiento decidirá si sobreviven o se consumen en el olvido». Un silencio sepulcral invadió la sala. En ese instante, la niña apache supo que abandonar el miedo era la única forma de luchar, pero lo que aún no sabía era que ese paso solo la llevaría hacia un abismo donde la frontera escondía secretos más oscuros de lo que jamás imaginó. El retumbar de los cascos crecía con furia, quebrando la fugaz calma que la anciana blanca y la niña apache apenas habían logrado entrelazar con sus manos temblorosas. El polvo rojizo se alzaba en remolinos a su alrededor, cegándolas momentáneamente mientras el viento cálido lanzaba susurros de amenaza. La anciana apretó la muñeca de la niña con una fuerza maternal, un ancla en ese mar que se agitaba de miedo y desesperación. «Tenemos que movernos», musitó, la voz rasposa como arena. «Ya no queda tiempo. Alto Mando y sus hombres están demasiado cerca». Los ojos de la niña apache brillaron en la penumbra, encendiendo una llama contenida. Aquella mezcla de terror y determinación que ahora habitaba en su mirada, había nacido entre cadenas y gritos, pero ahora se forjaba en la promesa silenciosa que aquella mujer arrugada le había ofrecido. El pequeño frasco de cuero pasó una vez más entre sus dedos. El líquido ambarino brillaba bajo la luz moribunda, aroma a romero y tierra seca. La niña vertió unas gotas sobre el frío metal de los grilletes atados a sus muñecas. El calor se amplificó, y lentamente el hierro empezó a ceder. Cada segundo arrastraba con él la amenaza letal de la captura. A lo lejos, las voces de los mercenarios se hicieron más claras, crueles y decididas. El hombre corpulento conocido como Alto Mando, cuya sombra helaba el aire, organizaba el cerco sin piedad. «Si nos atrapan», la niña empezó, pero la anciana cortó sus palabras. «No vamos a dejar que eso pase», sentenció, apretando la mano pequeña entre las suyas. Con un suspiro que parecía arrastrar siglos de pérdidas, la anciana rompió finalmente los grilletes. La muñeca de la niña apache quedó libre, pero la marca hiriente del metal frío persistía en su carne. El choque con la libertad era mudo, una mezcla de alivio y el peso de la incertidumbre. Los cascos resonaban cerca, voces mezcladas con órdenes ásperas y risas sin alma. La multitud, que minutos atrás había sido indiferente o cruel, comenzaba a dispersarse,
conscientes de que se avecinaba una tormenta humana imposible de detener. Un hombre mayor emergió entre las rocas, paso firme y mirada aguda, con las vetas de la frontera dibujadas en su rostro curtido. No era un héroe claro ni enemigo declarado, sino una incógnita que sumaba tensión al ambiente cargado. ¿Están listas para arriesgarlo todo?, dijo, la voz áspera como el terreno que pisaban. Puedo llevarlas a un lugar donde las cadenas no alcanzan, pero el precio será alto. La niña apache respondió con un apretón decisivo en la mano de la anciana. La alianza sellada en aquel gesto era el único escudo contra un mundo que las había condenado a la oscuridad. Antes de que pudieran dar el primer paso hacia el estrecho sendero oculto entre las rocas, un grito agudo rasgó el aire. ¡Ahí están! Un gruñido firme cortó la distancia, seguido del estampido de disparos dispersos. El polvo y la confusión envolvieron el estrecho pasaje. La figura del hombre mayor se arrojó contra una roca, empuñando un viejo cuchillo con la destreza de los años y la necesidad. ¡Corran!, ordenó, mientras la anciana tomaba a la niña apache del brazo y la arrastraba hacia adelante. Cada movimiento resonaba en sus venas como un tambor de guerra que anunciaba la destrucción o la libertad. El sendero se enroscaba entre piedras y matorrales, un laberinto natural y traicionero. La niña sentía los latidos acelerados golpeando en su pecho, la mezcla amargamente dulce de miedo y esperanza que se anidaba ahora en sus pulmones. No hay refugio seguro, jadeó la anciana, su voz quebrada. Solo pausas en la tormenta. De pronto, tras una curva falsa, una caverna oscura se abrió ante ellas, su boca de piedra buscando tragarlas. El hombre mayor los guió con rapidez, desapareciendo en su interior. El aire estaba frío y cargado, húmedo con la fragancia de secretos añejos. La oscuridad parecía viva, respirando con ellas, guardando memorias invisibles. Aquí por ahora estaremos a salvo, dijo el hombre, cerrando la entrada precariamente. La niña apache inspiró profundo, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Las marcas de las cadenas, todavía ardiendo en su piel, le recordaban que, aunque libres, la lucha apenas comenzaba. Un crujido desde la entrada les hizo girar instintivamente. Una figura emergió, su voz ronca y urgente. «¡Paren! No son lo que buscan». Los tres se tensaron, la amenaza palpable en el aire rancio. «¿Quién está ahí?», preguntó la anciana. «Firme pese al miedo». «Alguien que llegó antes que los cazadores», respondió la sombra, «y que sabe que este niño guarda en su alma más que una chispa, la llama que puede quemar el frío del olvido». El tiempo pareció suspenderse. La niña apache, ahora en pie, sintió el peso de la historia pulsar en su pecho desnudo. Pero un ruido feroz quebró el silencio. Voces y cascos irrumpían con una violencia inminente. ¡Que escape! La voz de alto mando resonó, cargada de odio y promesas rotas. El hombre con cicatrices afiló la mirada. «Este será el primero de muchos combates», sentenció. «Pero aquí en la oscuridad se decide si caen o renacen». La anciana murmuró, apretando la mano de la niña. «No importa lo que pase, nunca estarás sola». Ambas se prepararon para la tormenta, cuando un destello iluminó la caverna. Un disparo repelido por la roca. Un primer aviso del infierno que venía. Y en ese instante exacto, el susurro del silencio fue roto por un grito cercano, urgente. «¡Por aquí! Algo se acerca». Entre la penumbra, una figura ensangrentada quedó atrapada entre las sombras. Sus ojos, llenos de un terror que nadie debería conocer, se posaron en las de la niña apache. Con solo un débil jadeo, pronunció palabras que helaron la sangre en sus venas. «No es solo el alto mando, algo mucho peor nos persigue.
El eco de esa verdad, implacable y oscura, envolvió la cueva. Y entonces, mientras la frontera parecía cerrar sus fauces, la niña apache supo que aquella noche no solo luchaban por la libertad, sino contra un fantasma que amenazaba con devorar las almas de los vivos y los muertos. El próximo paso definiría no solo su destino, sino el peso de una historia que ningún grillete podría encerrar. El retumbar de los cascos quebraba el aire pesado, cada golpe de los cascos resonando como un tambor ominoso que marcaba el tiempo justo antes de la tormenta. La anciana blanca sintió el frío de la desesperación rozando su espalda, pero apretó la mano temblorosa de la niña apache, transmitiéndole una fuerza silenciosa, un pacto sin palabras en medio del caos. Las cadenas que habían aprisionado momentos antes la muñeca frágil de la niña estaban ya en el suelo polvoriento, pero la libertad aún pesaba con los fantasmas invisibles del miedo. Ambas se movían con un sigilo aprendido en años de huir y esconderse. Cada paso una danza precaria entre la esperanza y la amenaza. El hombre al que habían llamado el halcón avanzaba unos metros adelante. Su silueta endurecida por cicatrices y un pasado indescifrable marcaba la ruta hacia una senda oculta entre la maleza y las rocas, un vano refugio para almas perseguidas que se negaban a entregarse al olvido. Sin mediar palabra, la anciana siguió, con la niña apache aferrándose a su cintura, sintiendo el calor de aquella presencia que por primera vez parecía genuina y no un preludio de traición. El aire caliente y seco se volvía más áspero, y el polvo se colaba en sus pulmones con cada respiración acelerada. Los cascos se hacían más cercanos, un rugido ominoso que rompía el tenue silencio que apenas podían sostener. El halcón miró hacia atrás, sus ojos tan penetrantes como una tormenta desatada. «Nos están pisando los talones», susurró ásperamente. «Pero aún hay tiempo para llegar al claro». Entraron en un paso estrecho, una grieta natural tallada por el paso de siglos. Cada rama, cada piedra suelta parecía un aviso aterrador. Cada sombra una boca que se abría para tragarlas. La niña apache recordaba la de las ramas, anunció la aparición de una figura más, oculta en la penumbra. Era un hombre robusto, rostro endurecido y ojos cansados, pero en ellos brillaba una chispa que no podía ser extinguida. Su voz, cuando habló, parecía surgida de las entrañas del desierto. «No todos los que vienen detrás son enemigos», dijo, «pero tampoco todos aquí son amigos. El costo de confiar puede ser tan mortal como el filo de una bala». La anciana no apartó la mirada. Sabía que el desierto guardaba ecos de batallas secretas, de alianzas olvidadas y de traiciones enterradas en el polvo. Pero no había tiempo para titubear. Apretó nuevamente la mano de la niña apache, que ahora mostraba un brillo de determinación en sus ojos. «¿Qué nos propones?», preguntó la mujer, con voz que a duras penas controlaba la emoción. «Un refugio, escondido más». «Allá de estas piedras», replicó el hombre. «Allí se resiste a la esclavitud, a la violencia. Pero llegar no será fácil. El alto mando no dejará que nos alejemos sin luchar». Un suspiro se escapó de los labios agrietados de la anciana. Era una verdad cruel, una promesa de combate que apenas comenzaba. La niña apache, pese a la juventud, asintió con firmeza. «Prefiero la batalla al cautiverio», respondió, su voz temblorosa por momentos, pero firme en esencia. «Quizá esta es la oportunidad para que nuestra historia no desaparezca». El sonido de los cascos estalló en furia a lo lejos, seguidos por órdenes inhumanas y risas que no conocían la compasión. La sombra del alto mando se cernía como un verdugo incansable.
Sin perder un instante, el grupo se encaminó hacia la caverna oculta entre rocas. Su entrada angosta se abría como la boca de un monstruo dormido, prometiendo refugio pero también misterio. El aire dentro estaba frío, húmedo, impregnado del perfume profundo de la tierra antigua y de secretos ancestrales. La niña apache inhaló el aire enrarecido, dejando que el frío penetrara en su piel, mezclándose con la mezcla de miedo y esperanza que batallaba contra su corazón. De repente, un crujido proveniente de la entrada rompió la tensión. Una voz ronca pero urgente surgió del umbral. ¡Deténganse! No buscan lo que creen. Silencio inmediato. Cada músculo tenso, la atmósfera cargada hasta el límite. ¿Quién está ahí?, preguntó la anciana con la voz firme, aunque sus ojos delataban el vértigo interno. Soy quien llegó antes que ustedes, respondió la sombra. Y sé que esta niña lleva algo más que cadenas rotas, un fuego que podría quemar toda la opresión. La niña apache sintió un escalofrío recorrer su espalda. El juego había cambiado. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador irrumpió en la cueva, más cercano y amenazante que todos los cascos combinados. «No dejaré que escape», vociferó una voz que heló la sangre de todos. El tiempo pareció congelarse, mientras la anciana y la niña se miraban, conscientes de que el siguiente movimiento definiría no solo sus vidas, sino la historia misma de un pueblo que aún resistía la sombra del olvido. Y entonces las sombras de la cueva se agitaron, cuando una figura emergió entre la penumbra, con ojos ardientes y secretos aún no revelados. La niña apache supo en ese instante que la frontera no era solo un lugar físico, sino un territorio donde las lealtades se forjaban y quebraban en un suspiro, y donde la verdadera batalla no era solo contra hombres, sino contra las sombras que acechaban el alma misma. «No están solas», susurró esa figura, con voz profunda y resonante. «Pero para sobrevivir, deben decidir en quién confiar antes de que la oscuridad las consuma por completo». Un silencio profundo se hizo dueño de la caverna, mientras el destino se preparaba para revelar su siguiente jugada. Y entonces, justo cuando parecía que todo podía romperse en 1000 pedazos, un sonido brutal sacudió la entrada. Un disparo seco, seguido de una risa cruel, y el eco de cadenas que se arrastraban. La niña apache apretó los puños, dejando que aquella furia contenida ardiera en su interior. Sabía que no había vuelta atrás, porque a veces las sombras no solo eran refugio, eran la clave para encender un fuego que ni el más oscuro de los cascos podría apagar. El retumbar de los cascos se aproximaba, implacable como el latido frío de una muerte anunciada. La anciana apretó con celo la mano de la niña, transmitiéndole no solo fuerza, sino también una promesa suspendida en el tiempo. No sería abandonada, aunque el mundo entero quisiera borrarla. El sendero ante ellas era angosto, bordeado por rocas afiladas que parecía que el mismo desierto había tallado para separar a los perseguidos de la libertad. Los pasos apresurados resonaban con ecos de sombra y urgencia. La niña apache sintió que el aire se espesaba, cada inhalación un reto, cada latido un grito callado que luchaba por no ceder al miedo. El hombre llamado el halcón lideraba la marcha con visible experiencia, escudriñando entre los pliegues de la maleza la próxima amenaza. La anciana seguía, mirando hacia adelante. Sus arrugas marcadas por los años se tensaban como los muelles de una trampa. Por un instante, el mundo se redujo a ese estrecho camino, al tacto firme que le sostenía la muñeca y a la fragilidad potentemente templada de la niña. Aquí,
susurró el halcón, señalando con una mano astillada por cicatrices, una abertura apenas perceptible entre las rocas. Esconderse es solo el comienzo. Lo que viene exige algo más que correr. La niña apretó los labios. Su mente se aferraba a aquel mensaje con una madurez feroz, mientras la anciana absorbía cada palabra, ponderando cada decisión entre el acecho del alto mando y el caos que les amenazaba. Pero entonces un ruido extraño, un crujido disonante distinto de los cascos, cortó la progresión. Todos se detuvieron en seco. Desde la penumbra emergió una figura no anunciada. Sus ojos oscuros encerraban una mezcla indomable de cansancio y poder. «No tienen mucho tiempo», dijo con voz grave y pausada, que parecía pesar sobre las piedras alrededor. «Alto mando no solo busca a la niña. Hay alguien más, algo que ni pueden ver, que no entienden, que ha esperado mucho para destruir». La anciana la miró con incredulidad, pero también con la sutil llama del respeto. La niña apache sintió cómo aquella voz removía algo profundo en ella, una sombra ancestral que latía en sus venas. «¿Quién eres?», preguntó con la voz apenas quebrada. Percibiendo que aquella revelación cambiaba el juego de manera irrevocable. «Me conocen como la sombra», respondió el hombre, «y he visto pueblos arder en silencio. Lo que viene no es un simple rescate. Es la chispa que puede encender un infierno mucho más grande que esta frontera». El ambiente se tensó más con el viento, que ahora parecía llevar consigo un susurro de advertencia. La niña, con la mirada fija en ese extraño, sintió que el miedo se colapsaba en una especie de desafío que nacía en lo más recóndito de su ser. No podía permitirse la derrota, no ahora, no después de todo lo perdido. «Si no nos movemos, nos atraparán», dijo el halcón, quebrando el silencio, apretando el paso hacia la abierta cueva tras ellos. «Allí estaremos apenas un momento, pero es lo único que tenemos». Entraron juntos. El aire dentro olía a tierra húmeda y a historias no dichas, a siglos de resistencia oculta entre sus sombras insondables. Las paredes parecían susurrar secretos, mientras sus pasos desentonaban contra la calma aparente. Pero el susurro del peligro no dormía. Desde la profundidad de la cueva, un ruido más allá de simples pisadas se manifestó. Un murmullo agudo, un suspiro corto que se convirtió en un grito desgarrador. «¡No los dejen continuar!», vociferó una voz nueva, electrizante y desconocida. «Vienen por más que la niña, vienen por todos nosotros». La anciana tensó los músculos. Lo que había creído un refugio era una trampa en ciernes. La niña apache notó que cada fibra de su ser vibraba en alerta máxima. Del rincón más oscuro, una figura encapuchada emergió, con ojos brillantes y expresión impenetrable. «Mi pueblo lleva demasiado tiempo en las sombras», dijo aquella persona. «Pero hay quienes prefieren que siga así, ignorando las heridas abiertas y la sangre derramada. Si nos atrapan, no será solo la niña. Será la última llama de una era que ni siquiera hemos podido nombrar». Un frío intenso atravesó la cueva, y la niña sintió que el horizonte se cerraba, no solo a sus pies, sino en lo más profundo del alma. La anciana, con la voz firme, respondió: «Entonces no hay más opción. No podemos huir sin luchar. No podemos callar antes de tiempo». Las palabras parecieron sellar un pacto invisible que trascendía a los presentes y las sombras mismas. Los cascos repiquetearon con ferocidad renovada a la entrada. Y entonces, cuando el mundo parecía venirse abajo a su alrededor, la niña apache
Sintió el peso de un secreto recién desvelado, una carga que ya no podría compartir solo con la anciana, sino con todos aquellos dispuestos a desafiar el olvido. Así, con la respiración contenida y el corazón endurecido por lo que se avecinaba, ellas tres se prepararon para lo imposible. Porque en la frontera, algunas voces gritan antes de desaparecer, y otras, las más profundas, susurran un vaticinio aterrador. La propia sombra que creían sus guardianas podría ser la que desatara la tormenta mortal. El grito de alguien desde la oscuridad tronó con claridad final. ¡Atrás! ¡Está aquí! Y es mucho peor de lo que imaginábamos. El retumbar de los cascos creció hasta un rugido ensordecedor que despedazó la calma tenue entre la anciana blanca y la niña apache. El polvo rojizo se arremolinaba a su alrededor, cegándolas por momentos, mientras el ardiente viento del desierto susurraba peligro sin nombre. La anciana apretó con fuerza la muñeca liberada de la niña, transmitiéndole la improbable coraza que el miedo aún no les permitía forjar por sí mismas. No había tiempo para titubeos. El instante de huir ya era pasado, y el presente demandaba un acto de valentía o condena. Las cadenas, ahora rotas y abandonadas en el suelo polvoriento, dejaban su marca invisible en la muñeca joven, un recordatorio amargo de la libertad arrebatada a golpes y silencios. Sin embargo, la niña apache ya no era la niña encadenada que temblaba ante la multitud y sus amenazas. Su mirada, aunque todavía llena de terror contenido, ardía con una determinación que nació entre las sombras de una tierra que le pertenecía tanto como la arena bajo sus pies. «Tenemos que avanzar», susurró la anciana con voz áspera, seca. «Alto Mando y sus hombres están demasiado cerca». El frasco de cuero, con su líquido ambarino y aroma a romero y tormenta seca, pasó una última vez entre sus manos. La niña vertió con cuidado unas gotas sobre el hierro oxidado de los grilletes apretados a sus muñecas. El metal empezó a ceder con lentitud, marcando un límite precario entre la prisa y el silencio que podían salvarlas o condenarlas. Desde la distancia llegaron las voces de los mercenarios, un coro cruel que se acercaba con la promesa infinita de captura y muerte disfrazada de negocio. El hombre llamado Alto Mando, cuya sombra parecía cristalizar el aire en hielo, dirigía la cacería sin clemencia. «Si nos atrapan», la niña comenzó, pero la mujer la silenció con firmeza. «No lo permitiré», sentenció la anciana, apretando su mano con un juramento que atravesaba el polvo y los años, la desesperación y la esperanza, con un suspiro que arrastraba siglos de pérdidas y batallas invisibles. La anciana rompió los últimos eslabones de hierro. La muñeca de la niña quedó libre, aunque la cicatriz ardiente del metal frío se mantenía fresca sobre su piel. El contacto con la tierra polvorienta fue una caricia distante, como un recordatorio sordo de la fragilidad y la fortaleza entrelazadas. El retumbar de los cascos estaba ya más cerca. Las voces se confundían con órdenes ásperas y risas sin alma que se alzaban del mercado disperso. La multitud, antes indiferente o cruel, huía entre miradas cargadas de miedo que no pertenecían ya a la niña o a la anciana, sino a todas las sombras que habitaban esa frontera rota entre la civilización y el caos. Entre las rocas emergió un hombre mayor, vestido con harapos que ocultaban cicatrices antiguas y una mirada endurecida por el tiempo y la guerra. No era un aliado fácil, ni un enemigo declarado, simplemente una incógnita que añadía peso a la urgencia que las absorbía. ¿Están dispuestas a arriesgarlo todo?, preguntó con la voz seca.
casi un eco entre el sinfín de secretos que aquella tierra guardaba. Puedo llevarlas a donde las cadenas no llegan, pero el precio será alto. La niña Apache asintió, con un apretón decidido en la mano de la anciana. En ese gesto rotundo se forjó una alianza tan tenue como indispensable, el único refugio al que aferrarse frente a la tormenta de hombres sin alma que se aproximaba. Antes de que pudieran dar un primer paso por el estrecho sendero que el hombre señalaba entre las rocas, un grito agudo rasgó el aire. Un estampido seco y un torbellino de polvo envolvió la escena. La figura del viejo guerrero se lanzó contra una roca, empuñando con destreza un cuchillo gastado por batallas y sacrificio. «¡Corran!», ordenó, mientras la anciana tomaba del brazo a la niña y apuraba su huida. Cada pisada se volvió un latido frenético, un pulso brutal contra el destino que intentaba atraparlas. El sendero se estrechó entre piedras afiladas y malezas, un laberinto natural que podía ser tanto salvación como tumba. La niña Apache sentía cómo el miedo inflamaba su pecho, pero también cómo ese fuego doloroso generaba un temple con sabor a resistencia. «No hay refugio seguro», jadeó la anciana, la voz quebrada pero llena de coraje. «Solo pausas precarias en la tormenta». Al doblar un recodo, la oscuridad reveló la entrada de una caverna oculta, su boca de piedra, prometiendo tanto esconderse como enfrentar un misterio implacable. El hombre mayor los guió al interior, dejando tras de sí la boca abierta del desierto. El aire dentro era frío, húmedo, impregnado del aroma profundo de la tierra y del polvo de siglos de secretos no contados. Las paredes parecían susurrar historias ocultas, resonando con pasos que trataban de cometer un acto de fe. La niña Apache inhaló con profundidad, dejando que aquel frío le envolviera la piel, entremezclándose con la esperanza frágil que se negaba a morir en su corazón. Un crujido súbito proveniente de la entrada tensó los músculos del grupo. Una voz ronca y urgente emergió de las sombras. «Deténganse, no son lo que buscan». El silencio se volvió un tirante hilo, la amenaza invisible acechando en cada pulso contenido. «¿Quién está ahí?», preguntó la anciana, intentando no mostrar temblor. «Soy quien llegó antes que los cazadores», respondió la voz. «Sé que esta niña guarda algo más que cadenas rotas, un fuego capaz de quemar la opresión». El latido de la historia encontraba eco en la niña Apache, que sintió un escalofrío teñido de destino recorrer su espalda. Pero el instante de tregua fue destruido por un grito feroz, un aviso de guerra que surgía de la penumbra con voz loba. «No dejaré que escape». El tiempo se congeló mientras la anciana y la niña se miraban, conscientes de que el próximo movimiento decidiría no solo sus vidas, sino también el eco de un pueblo dispuesto a no desaparecer en las sombras. Entonces, una figura emergió entre las sombras. Sus ojos ardían con secretos que aún no podían comprender, y su voz, profunda como el desierto, les susurró al oído a ambas: «No están solas, pero para sobrevivir, deben elegir en quién confiar antes de que esta oscuridad las consuma para siempre». En ese estremecedor instante, la niña Apache supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El eco de la voz en la penumbra resonaba con una mezcla inquietante de verdad y amenaza. La anciana blanca y la niña Apache se miraron un instante, conscientes de que ese refugio, aunque efímero, era ahora el escenario donde se decidiría su destino y el legado de un pueblo entero. El hombre encapuchado, que había irrumpido entre las sombras,
sostuvo la mirada de ambas. Sus ojos transcurrían entre la dureza del desierto y una promesa apenas susurrada. «Mi nombre es Koya», dijo con voz grave, «y aunque la frontera parezca devorar a quienes luchan, aquí existe una resistencia que no será extinguida. Esta niña no es solo una prisionera liberada, es la chispa que puede encender la esperanza de los nuestros». La niña apache, con la libertad aún marcada en su piel, sintió una fuerza profunda nacer en su interior. Era el peso de la sangre, de las generaciones que resistían invisibles, y la posibilidad de un futuro que había ido más allá de cadenas y miedo. El gruñido distante de los caballos reverberó otra vez, recordando que el tiempo se agotaba. Alto mando. Y sus hombres no se conformarían con renunciar. Su sombra oscura se cernía cercana, implacable. Pero aquella noche, entre las sombras de la cueva, la anciana se puso firme y pronunció firme, como un juramento invencible. Esta niña ya no está sola, y quienes intenten arrebatarnos la libertad enfrentarán algo mucho más fuerte que la esclavitud y el terror. Un silencio tenso se apoderó del espacio, mientras se acercaban los pasos y voces agresivas por la entrada. Koya, un gesto decidido, avanzó hacia la boca de la cueva y señaló con la mano. «Aquí se romperá la última cadena, o moriremos en el intento, pero no nos rendiremos». La niña apache apretó la mano de la anciana. Sentía el pulso acelerado, no como miedo, sino como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla que ya había comenzado dentro de ella. Las primeras figuras de los perseguidos aparecieron cargadas de sombras y polvo, pero también de esperanza poderosa. De pronto, un disparo rasgó el aire con estruendo, seguido de un grito de combate. La anciana empujó a la niña hacia un lado, mientras Koya se lanzaba con su cuchillo en mano, enfrentando a quien intentara cruzar el umbral sagrado. La grieta entre la luz y la oscuridad se estrechaba y se definía en cada respiración contenida. En la penumbra de la cueva, la niña apache apretó los dientes y por primera vez en mucho tiempo sintió que el miedo cedía ante la fuerza del compromiso. No se trataba solo de escapar, era desatar una historia que jamás permitiría que se olvidara. Un estallido de voces y disparos precipitados invadió el espacio cerrado, con ecos que chocaban contra las paredes antiguas como un coro de resistencia. La anciana, aunque exhausta, se mantuvo firme, cubriendo a la niña con su cuerpo como un escudo hecho de años de sufrimiento y coraje. Koya gritaba órdenes cortas, moviéndose con destreza entre las rocas, guiando a ambas hacia el fondo oculto de la caverna, donde el aire olía a humedad y una quietud ancestral parecía guardar secretos de siglos de lucha y renacimiento. «No puedo prometerles que saldrán de esto ilesas», dijo con voz rota, «pero sí que aquí, mientras la noche sea su aliada, encontrarán el respiro que el mundo les negó». La niña apache miró a su protectora, la anciana blanca, que le devolvió una sonrisa amarga, pero llena de esperanza. En ese intercambio silencioso había una promesa eterna. Ninguna cadena es lo bastante fuerte para contener el fuego de un alma decidida a vivir y contar su historia. El sonido de los cascos y las voces hostiles se desvanecían poco a poco, reemplazados por un eco distinto, el latido conjunto de un nuevo comienzo. La frontera, con toda su crueldad y misterio, había sido testigo de un acto que trascendía el presente. El mundo fuera podía esperar. Allí, en la penumbra protectora, nació un pacto más fuerte que la opresión, tejido con la fuerza de una anciana firme, una niña libre y un hombre que guardaba la sombra de lo que fue
y la esperanza de lo que podría ser. Un suspiro profundo recorrió el aire, mientras la niña apache extendía la mano libre, y con voz clara redimida por la valentía, dijo: «Esta vez nuestra historia no la contarán cadenas ni sombras de muerte. La contaremos nosotros, con vida y fuego». La anciana, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y orgullo antiguo, asintió. Con un gesto lento y certero, tomó la mano de la niña, y juntas miraron hacia la boca de la cueva, donde los primeros rayos de luna rompían la oscuridad con un brillo plateado. Aunque la guerra aún no había terminado, ese instante fue la definitiva victoria de la resistencia, el eco permanente y victorioso de quienes nunca abandonaron la esperanza. Y así, bajo la vastedad silenciosa de un cielo olvidado por otros, la última cadena se rompía, no solo de hierro, sino de miedo y silencio. Porque mientras el fuego siga ardiendo en un alma, ninguna sombra podrá apagar la luz que marca el camino. La niña apache y la anciana supieron entonces que más allá de la frontera, un nuevo amanecer comenzaba. Un amanecer tejido con el coraje de quienes se niegan a desaparecer.